consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, y todo mi ser, y lo que yo soy, nunca se encendió a adorar, y canta el Señor toda la creación, gloria y poder, majestad sean al Rey, montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre, y canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, y toda mi vida y quiero exaltar las maravillas de tu amor y consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, y todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorarte, y canta el Señor toda la creación, gloria y poder, majestad sean al Rey, montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre, y canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Canta el Señor toda la creación, y gloria y poder, majestad sean al Rey, montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre, y canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Muy buenas, amigos, hermanos, familia, Iglesia, Ejército de Cristo, reciban un saludo. Y nuevamente siempre agradecido de Dios porque ahorita yo voy al día, un día más, ya van 2 meses y medio que han pasado ya, y tremendo, y seguimos entre los vivos, que es lo más importante. Seguimos también con las llamadas o famosas 7 palabras de Jesucristo desde la cruz
esto solo lo predican los católicos. Esto usted no lo va a escuchar mucho en el ambiente cristiano, llamado cristiano. Siempre dicen, eso es de católico y todo. Pero yo dije, si esto es de católico, me vuelvo católico, pero yo la predico. Son palabras importantísimas. Las está diciendo a alguien que está al borde de la muerte, y las últimas palabras siempre son las que más se recuerdan. Y estas son de las últimas palabras, y las enseñanzas son grandes. Así que a veces por la tradición o por los choques que nos llevamos entre unos y otros, no, si ellos lo hacen yo no lo hago. Y así estamos. Pero yo voy adelante, porque si están aquí son importantísimas. Y lo dijo alguien muy importante, como he dicho. Jerusalén hoy es la ciudad más visitada y la que quisiéramos visitar y todo. Y yo pienso, no es porque es solamente Jerusalén, sino porque por allí estuvo alguien muy importante y la hizo muy famosa pasando por allí. Ahora lo tenemos ahí en Jerusalén, pero allá en el monte Calvario crucificado, muriendo y proveyendo y perdonando y salvando y de todo. Aún en sus últimos momentos sigue haciendo la obra. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, siempre con gratitud en nuestro corazón, Señor. Gracias por Jesucristo, que hizo posible lo que humanamente es imposible. Él mismo dijo que era imposible la salvación para los hombres, allá en Marcos 10:27. Es imposible porque no hay un ser humano que satisfaga las exigencias de un Dios santo, santo, santo. Y Él se ofreció voluntariamente, se hizo un hombre como nosotros, participó de carne y sangre igual que nosotros, dice en Hebreos. Tremendo. Si Dios se humilla al mirar la tierra y el cielo, mucho más se humilló haciéndose uno de nosotros, dice Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Extraordinario, Señor. Muchas gracias por Él, por el sufrimiento, por las lágrimas, por las heridas, por el dolor, el sufrimiento, porque con eso cumplió las Sagradas Escrituras y nos abrió el camino. Ese fue el precio que le costó abrirnos el camino. Dijo, yo soy el camino. Hay que seguirlo a Él. Y Padre, que el Espíritu Santo siempre sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por los méritos y en el nombre de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19. Esta fue la tercera oración de Jesucristo desde la cruz. Vamos a leer desde el versículo 25, que dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Extraordinario siempre. En medio del tremendo sufrimiento llegamos a la hora de la provisión, de proveerle algo a su madre. Y recuerde que Cristo está cumpliendo la ley. Y en el versículo 12 de Éxodo 20 está lo que se llama el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que te vayas bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios capítulo 6 también
del 1 al 3 habla que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, si Él está cumpliendo la ley, tienes que proveerle y honrarla, cumplir con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Bien, entonces, de esta palabra o de esta oración aquí de Jesucristo, han desprendido algunos de que María fue siempre virgen, porque si hubiera tenido más hijos, se los hubiera encargado a ellos, pero se lo encargó a Juan porque no tiene más hijos. Eso lo he oído siempre. En una ocasión yo fui a Ocaña y hay un lugar en la montaña donde hay una virgen, dice que apareció allá y se llama la Virgen de Torcoroma. Nadie conoce eso sino en Ocaña. Y en una de las veces que fui hay un arco cuando ya uno está en la bajada para llegar a la capilla y decía en una placa, yo había pasado varias veces, pero en una me detuve a leer y dice, si usted no cree que la Virgen fue siempre virgen, no cruce por este arco. Entonces me di la vuelta detrás de la columna y pasé. Es que aquí está, tenemos que leer las Escrituras y no tendremos problemas. Así que una de las cosas es que Jesús está aquí en la cruz, está muriendo. Y Él no se va a bajar de ahí a ir a buscar a sus medio hermanos para entregárselos a ella. Hay 4 hermanos y unas hermanas. Vamos a leer un momentico aquí en Mateo. En Mateo, capítulo 13, versículo 53. Mateo, capítulo 13, del 53 en adelante, escuche, porque muchos conocen esto, pero no todos lo conocen y debemos estar seguros y saber qué fue lo que pasó. En el versículo 53 de Mateo capítulo 13 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se maravillaban, se asombraban. El versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas palabras? Versículo 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, y se cumplió lo que dice en el Salmo 69, versículo 8. Él dice ahí la palabra, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, y eso se cumple acá. Pero los hijos de mi madre, y habla de mis hermanos, son medio hermanos por parte de María. Entonces, sí tiene hijos, tiene familia, pero el que estaba ahí a la mano en ese momento era Juan. A él lo aprovechó para encargársela. Está proveyéndole algo a ella. Pero si empezamos desde el versículo 25, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Entonces dice que está junto a la cruz. Yo creo que es el mejor sitio para una madre. Y aunque Jesús nunca le dijo mamá, ni madre, ni nada, solo allá en el Salmo 69, 8 dice, extraño he sido para los hijos de mi madre, desconocido. Pero habla la profecía así. Pero él que le haya dicho mamá o madre o alguna cosa, de su boca no salió eso. Él no tuvo madre. Él se encarnó y vino, Él existe desde toda la eternidad, el creador del universo y todo lo demás. Así que solamente en el capítulo 2 de Juan, en las bodas en Caná de Galilea, en el versículos 2 y 3, dice, se acabó el vino, le dice al Señor, y el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero ahí es donde Él le dice también mujer y aquí.
Bien, ahora una de las cosas que yo siempre he admirado de esta mujer es en cuanto a su relación con la palabra, que no desechó nada. Si miramos en Lucas, busquemos en Lucas un momentico en el capítulo 1, encontramos algo interesante, lo que se habló con ella. Cuando el ángel le informaron, por ejemplo, en el caso de los pastores, en Lucas capítulo 2, vamos a leer 18 y 19. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella no entendía qué estaba pasando, qué le estaban diciendo ni nada, pero dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. Aquí en el mismo capítulo 2 de Lucas dice en cuanto a este profeta Simeón, dice en el versículo 25, estamos en el capítulo 2 de Lucas, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y le dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. El versículo 35, muy importante: Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces ellos estaban aquí maravillados de todo lo que se decía del niño, pero ellos no entendían todas estas cosas. Cuando él cumplió 12 años y subió a Jerusalén y se quedó hablando con los maestros, doctores de la ley, cuando subieron después de 3 días a Jerusalén y lo encontraron, dice en el versículo, vamos a leer del 47, estamos en Lucas capítulo 2, versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y dice el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta es una de las características importantísimas que tenía María. No entendía, pero no desechaba, porque yo veo, por ejemplo, los saduceos no entendían, tal vez no entendieron, pero ¿cómo va a resucitar una persona que ya está hecho polvo, que ya se desintegró y todo, y tal vez, y lo más fácil es decir, no hay resurrección, como decían ellos. Yo, cuando pasé por el Salón del Reino, dijeron: ¿cómo es posible que un padre vaya a meter a un horno, a un infierno, a sus hijos y quemarlos, y que el Dios de amor sea el torturador de la gente? No, olvídese, el infierno no existe, y lo negaron. Porque eso es lo más fácil cuando uno no entiende, negar, desechar eso. Pero María no hacía eso. Ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Vuelvo a leer el versículo 35, lo que le dijo Simeón: y una espada traspasará tu misma alma. Yo creo que ella, lo que se le dijo acá,
es el sufrimiento, el dolor que sentiría tan tremendo al estar al pie de la cruz, junto a la cruz con su hijo. Un hijo que lo llevó en su vientre. Yo siempre he dicho, no hay una persona en las Escrituras ni en el mundo que haya conocido tan bien al Señor Jesucristo como María. Ella lo llevó en su vientre, le dio el lactar, y las madres que tienen sus niños pequeños saben, todo eso lo hizo María. Bañarlo, limpiarlo, darle de comer, ayudarlo en las enfermedades, todo, ya cuando crecen ayudarlo a hacer deberes y todo lo demás. Las buenas madres hacen todo eso. Y lo vio crecer al más hermoso de los hombres, dicen los salmos. Era el hombre más importante que estaba aquí en este mundo, y ella lo trajo y lo cuidó prácticamente hasta los 30 años, cuando él ya se bautizó y comienza su ministerio público, y ya se le fue de las manos, pero ella era su seguidora. Esta es una verdadera cristiana. Así que dice la palabra de Dios aquí donde estábamos leyendo, estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, y pienso, es ahí donde ella entendió todo lo que se decía del niño y entendió qué es esto de una espada que traspasaría su propio corazón. Yo he visto un dibujo que llaman la Virgen de la Dolorosa y tiene como 6 u 8 espadas en el corazón, pero aquí dice, y una espada traspasará. Y no es una espada, habla del dolor, del sufrimiento tan tremendo, y junto a la cruz siendo causa común con su hijo. Imagínense, ella que lo vio y lo crió todo. Ahora han pasado los años, Jesús está de 33 o 33 años y medio. Cuando lo tuvo, que haya tenido unos 20, era una muchacha, dice, una joven. Ahora está de 50, un poco más, ya le han pasado los años a ella. Y está al pie de la cruz, junto a la cruz, porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Y mire, ¿dónde está? Le siguió, y donde está el Señor, ahí está ella también. Está Juan, y hay 4 mujeres ahí, y la infaltable María Magdalena, que se encuentra por todas partes. Mujer agradecida, tremenda mujer de Dios. Ahora ella mirará hacia arriba, quizás está ensangrentada ahí al pie de la cruz, viéndole los pies, viéndolo que ya no se parece a un ser humano, viéndolo ahí colgado, alrededor de ella un montón de gente burlándose de el hijo. Es una escena horrorosa, espantosa, lo que está viviendo esta mujer fiel siguiéndolo a él. Entonces yo sí digo, al pie de la cruz es donde uno encontrará muchas respuestas, muchos ¿por qué? ¿Por qué pasó así? Y muchos ¿por qué? Tendría ella. Aún el Señor tuvo uno que dijo, Padre, ¿por qué? ¿Cuántos tendría ella? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo han vuelto así? Si yo he visto en la tele cuando le matan un hijo a una mujer, pero este ya ha matado a algunos, tiene 10 entradas a la cárcel por robo, por tenencia de armas, por droga, por todo, lo matan, muere este hombre, y la mamá desesperada, llorando y clamando justicia por su hijo, y no importa quién haya sido, pero es el hijo. ¿Cuánto más María con un hijo que nunca pecó, nunca hizo mal a nadie, nunca practicó el mal, solo anduvo haciendo bienes, dice en Hechos capítulo 10 versículo 38, anduvo haciendo bienes por este mundo, y lo vuelven así? Es terrible, sin entender que es por culpa nuestra todo lo que está sucediendo, pero esto es lo que hace una buena madre, y lo peor es que a veces los hijos nos olvidamos de todo lo que ellos han hecho. Junto a la cruz, siendo causa común con su hijo, en el dolor, en el sufrimiento, tal vez animándole, no sé qué haría, como hace una madre con su hijo,
cuando ora al Señor, cuando llora y lágrimas que caen en la cuna de su niño, y quisieran ellas tener ese dolor, ese sufrimiento en lugar de sus hijos. Y así son las madres que sufren y levantan hijos, y para ponerlos al porte de un joven, yo no sé cuántos años le quitaremos de vida a una madre. Y a veces desagradecidos, porque cuántas veces yo pienso acá cuando Cristo dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y que de alguna forma, ojalá nunca despectivamente le digan: mujer, he ahí tu hijo, borracho, ladrón, drogadicto, en la cárcel, vago, borracho, de todo le digan. Esperemos no deshonrar así a nuestros padres. ¿Y qué tal que le digan: madre, he ahí tu hijo, mire cómo está? Y después de haberse sacrificado toda una vida, yo no sé si uno podrá ser agradecido. Yo por eso, cuando llega el Día de la Madre, me cuesta predicar, porque no soy el mejor hijo. Yo no estuve con ellos, hasta los 22 años murieron y todo, y yo no supe más. Y yo no he estado con ellos, pero sigo honrando sus vidas con mi vida también. Pero pensemos en esto que dice acá la palabra, porque es lo que está haciendo el Señor allá en Proverbios capítulo 23. Versículo 22 dice: oye a tu padre aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie, porque muchas veces, como dice aquí el Señor, hijo, he ahí tu madre. ¿Cuántas madres están en la calle durmiendo, abandonadas? Yo veo muchas ancianitas recogiendo botellas plásticas para sobrevivir, abandonadas por los hijos. Otras en los asilos de ancianos porque ya no las soportan, ya las menosprecian, ya no las necesitamos, estamos cansados. Y la palabra de Dios habla en Gálatas capítulo 6. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, pero no nos cansemos. No nos cansemos de hacer el bien. Dios es muy agradecido cuando hay hijos así y son bendecidos, pero muchas veces el cansancio, por eso dice, no nos cansemos. Porque cuando ya no nos podemos valer por nosotros mismos, ya somos una carga, necesitamos que alguien nos bañe, nos levanten, nos lleven al baño, empiezan los problemas y pronto nos cansamos y nos olvidamos que un día estaremos pasando también por ahí. Es tremendo abandonarlos. El abandono puede significar la estocada final para un anciano o para un enfermo que está ahí y se sintió abandonado, ya yo no quiero vivir más y todo lo demás. Hay gente que se ha cansado de un enfermo y le faltaban 2 o 3 días para partir, pero nos cansamos antes de tiempo. Y por eso digo, puede ser la estocada final para una persona enferma, una persona anciana, que necesita todo el apoyo, todo el respaldo de sus hijos, y justo cuando más necesita, muchas veces se abandona. Pero si alguien está en ese punto y en ese plan, piense primero, porque esa persona que ya no se puede mover, que depende de otros y todo, es un instrumento de bendición que tiene ahí, o de castigo también, depende lo que nosotros hagamos con ellos, pero tengamos mucho cuidado. No nos cansemos. Entonces, desde ese día, el discípulo la recibió en su casa. Aquí hay un detallito también en el versículo 26. Estamos en Juan capítulo 19, versículo 26. Ya hablamos de que junto a la cruz entendió todas las cosas, María. 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, vio a su madre, de pronto mira al pie de la cruz y la ve ahí. Yo no sé qué sentiría Jesús, pero tremendo tuvo que ser para él verla ahí. Pero la forma en que él habla, le veo una fortaleza tremenda.
mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Pero uno estaría quebrantado, no sé, pero nunca hablaría así tan tranquilo como él está aquí. Esta es la hora de la provisión, proveerle algo, porque la palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 que el que no provee para los suyos ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Así que Jesús está cumpliendo la ley y está cumpliendo las escrituras. El problema es que él no tiene que proveer, él no tenía nada. Y yo pensaba, como empezó, terminó sin nada. Ni siquiera hubo lugar en el mesón para nacer y le tocó nacer en un establo. No tenía nada. Y muere sin nada, con lo que tiene puesto, si es que tiene puesto algo. No tiene nada, no puede decirle, ahí le queda la casa, el carro, la cuenta de ahorros o alguna cosa para que se defienda de aquí en adelante. No tiene nada. Entonces lo único que le puede proveer es el respaldo de un hombre de Dios como es Juan. Y desde ese día la recibió en su casa, él la adoptaría. Decía, bueno, usted va a vivir aquí en nuestra casa, porque en ese tiempo la hospitalidad era increíble. Hoy, por aumentarse la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará y por ahí estamos nosotros. Pero ellos no tenían problemas en abrirle las puertas a la gente, a quien fuera. No había problema. Entonces no tiene nada que proveerle. Siendo el dueño del universo, porque en Juan capítulo 1 versículo 3 dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 10 dice, a lo suyo vino, al universo, a todo lo que tiene. Y los suyos no le recibieron. No le paramos bola nosotros a eso. Increíble. No tenía ninguna propiedad. Dice que mujeres agradecidas como están aquí, María Magdalena y todo esto, lo mantenían de sus bienes. Mujeres agradecidas que recibieron muchos beneficios de él y le seguían por todas partes y preparándoles y dándoles de comer a ellos, porque él no tenía nada. Por eso hizo un ministerio tan completo y perfecto. Porque nada lo detuvo. No es como nosotros hoy yo no puedo ir a la reunión porque se me varó el carro. Cuando yo tenía era así. Se me varó y suspenda reuniones y no tengo tiempo porque mantenía más en la mecánica que en otras cosas. Eso lo que hace uno es quitarle tiempo, todas esas cosas. Pero él no tenía nada, así que se movía fácilmente de Quito a Guayaquil, de Guayaquil a Machala, de Machala a Cuenca, a Loja, Ambato, por cualquier parte, hablando aquí del Ecuador. Él se movía, nada lo detenía. Y llega a la cruz igual como nació. Muere así, sin nada. Impresionante. Una vez quisieron seguirle algunos, y quizás con ánimo de lucro. Y él dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre ni dónde recostar la cabeza. Yo pensaba en Jacob, en Génesis 28, que recostó la cabeza en una piedra, pero él pudo decir, ni una piedra tengo donde recostar la cabeza. Yo no tengo nada. Y quizás hasta ahí llegaron porque dicen, no, no tienes nada. Y no tuvo nada. Impresionante lo que es el buen pastor. Porque yo he hablado de él y así es el buen pastor. Ahora tenemos una nueva relación con Dios. Ya no tenemos mucho tiempo, pero ahora como creyentes, mire lo que dice la Biblia. Vamos a ver si alcanzamos a leer dos pasajes. En Marcos capítulo 3, versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él respondiendo dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Estamos en la misma posición. Como dice, el que hace la voluntad de Dios,
todo creyente está en la misma posición de la Virgen María, porque María no fue bienaventurada porque trajo al Hijo de Dios al mundo, sino porque le creyó. Le creyó al Señor, dice Elizabeth a María en el capítulo 2 de Lucas, y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. Ella fue bienaventurada, feliz, dichosa, porque le creyó al Señor. Y dice en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, como María, que oyó y guardó y fue bienaventurada. Le voy a dar el versículo, con esto tal vez terminamos. En el capítulo, a ver si es el 2 o el capítulo 1 de Lucas. El capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 41. Para mí, el versículo central de la Navidad. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Las palabras de Elizabeth para María. Bien, se nos fue el tiempo, pero extraordinario todo lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Y quiera el Señor que cada día encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.